Los protagonistas de la noticia en Notimundo al Día. Resolución de la Asamblea Nacional tras la votación de las reformas al COIP es el tema que esta mañana nos lleva a un diálogo con César Solórzano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Señor vicepresidente, buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, muchísimo gusto. Ayer la Asamblea Nacional no dio paso a la despenalización del aborto por violación, no hubo los votos necesarios, ya que de 130 asambleístas presentes, 65 votaron a favor, 59 en contra y 6 abstenciones para esta reforma del COIP. Esto quiere decir que las mujeres que opten por abortar seguirán siendo judicializadas en el país. Bienvenido. Bueno, creo que primero hay que resaltar que la Asamblea Nacional, teniendo un código orgánico integral penal que se ha encontrado prácticamente durante varias administraciones en la Asamblea o durante varios años, ha estado en conflicto y no se ha podido lograr ni siquiera discutirlo dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, mediante el diálogo, mediante el consenso con las diferentes bancadas asambleístas de los diferentes partidos políticos, se ha logrado poder aprobar, no en totalidad, como quizá muchos esperaban, pero creo que sí una herramienta importantísima que es el Código Orgánico Integral Penal. El haber aprobado esto es como que hayamos aprobado creo que unas 10 leyes solamente en una, algo tan esperado para el tema de seguridad del país, y no solamente para eso, obviamente para definir aspectos importantísimos en el tema de seguridad de lo que el ecuatoriano requiere. Y el día de ayer era la gran oportunidad que tenía la Asamblea Nacional para realizar precisamente esa votación. Por supuesto que sí, y lo hizo con total responsabilidad. La idea era poder discutirlo como se lo hizo en el Pleno y que la Asamblea y que los ciudadanos incluso puedan expresarse y puedan también plantear lo que querían que se apruebe o no. Como sabe, esta es la democracia. Dentro del Pleno se logró consensos en algunas cosas y en otras no, lo cual obviamente se vio el día de ayer. Como vio usted, hubo 6 mociones para la votación, de las cuales en la primera moción se planteaba que un total de la mayoría del código sea aprobado en la primera moción. Luego se dividió temas bastante complicados, si lo podemos decir un poco polémicos, como es el aborto, como es el cannabis, como es el comiso, y varios otros temas que se fueron votando de una por una moción. Como sabe usted, el tema del aborto no pasó, así es, pero yo creo que también aquí hay que hacer una pequeña reflexión. Dentro del tema del aborto, faltaba algo, creo yo, que fue fundamental para que muchos asambleístas voten o no voten por la aprobación, obviamente, del aborto en casos de violación, que creo yo que se debió existir dentro del articulado algo que garantice que quien fue víctima de violación pueda presentar no puede presentar, sino que presente obligatoriamente la denuncia en la fiscalía. Era uno de los temas que puso una traba para que muchos no voten, porque obviamente solamente con el informe médico se podía acceder ya a practicarse un aborto, ¿no? Pero creo que era necesario que existe una denuncia ya en fiscalía. No se intentaba revictimizar, sino que simplemente el delito, obviamente, sea investigado y existe una denuncia formal. Esto creo que pudo limitar a que muchos asambleístas no voten, obviamente, por la despenalización del aborto. Indistintamente lo que tenga que ver la religión, indistintamente lo que tenga que pensar grupos pro vida o grupos que sean a favor del aborto, creo que la responsabilidad era esa y simplemente este par de palabras que es lo que impidió que sea aprobado. Ahora, señor vicepresidente, algo que hay que destacar es la independencia que dieron los movimientos políticos al interior de la Asamblea para que sus integrantes puedan votar de acuerdo a su conciencia, así lo han dicho. Mire, es lo interesante. Inicié diciendo que hay que reconocer que el diálogo permitió que se haya tratado un tema tan importante como es el COIP. Hay que resaltar también, por supuesto, el trabajo que realizó la presidenta de la comisión, toca decirlo, Jimena Peña, y los miembros de la comisión, así como también la oportunidad que tuvieron cada uno de sus partidos políticos o bancadas de permitirle independencia en el voto de acuerdo a su conciencia en cada uno de los temas planteados. Aquí temas importantes que fueron aprobados también, como el tema de seguridad, de brindar un poco de mayor garantía a los policías para que puedan trabajar en el tema de uso progresivo de la fuerza. Recordemos los casos importantes que se vivió en el país, pero
si todos conocen, obviamente, que los policías tenían o hasta ahora tienen cierto temor en el momento de actuar o cuando toca hacer uso de su arma de dotación, justamente porque las reglas no estaban claras. Ahora se define lo que es el uso progresivo de la fuerza para que los policías puedan actuar. Y algo importantísimo aquí, se establece que en estos casos del uso progresivo de la fuerza o el uso de su arma de dotación, el policía, cuando suceda esto, por lo general, no por lo general, siempre iba arrestado, iba detenido. Ahora lo que se hace, iría a detención domiciliaria, ¿sí? Mientras, obviamente, duró el proceso de investigación y juzgamiento. Entonces, esto es algo distinto que va a permitir un poco más de mayor tranquilidad al policía para que pueda actuar. Claro que no se va a volver o el temor de muchos a los escuadrones que habían antes en los cuales se abusaba del poder, pero sí se va a garantizar que el policía pueda actuar con total independencia y generar mayor seguridad en el país. Más que nada, el policía o el miembro de la policía se verá protegido por esto. Por supuesto que sí, es lo que buscábamos. Lo que planteábamos era que existan medidas sustitutivas, por ejemplo, como impedimentos de salida del país o que el policía se presente de manera periódica ante el juez. No se dio así, pero ante la prisión o la detención, obviamente mucho mejor que ello es cualquier otra de las cosas, ¿no? Y lo que se planteó ahora era que el arresto sea domiciliario e incluso que el policía pueda tener el grillete electrónico en caso de que supuestamente pueda darse la fuga. Pero yo creo que son pasos importantes que se ha dado dentro del tratamiento del COVID. Se aprobó también, como saben ustedes, el uso del cannabis medicinal. Y quiero ser franco aquí, no estuve de acuerdo, no voté a favor de esto, porque creo que no se debía sembrar o permitir la siembra de lo que es esta planta aquí en el país. Ahora que está aprobado, lo interesante, lo importante es que quienes padezcan enfermedades van a poder hacer uso, obviamente, de este medicamento. Y, por supuesto, existirá el control. Yo espero que el control sea exhaustivo respecto a la siembra, producción y venta de esto. Sin embargo, señor vicepresidente, en algunos sectores ha causado preocupación por las consecuencias que podría tener en la juventud. ¿Podría explicarnos sobre esta reforma aprobada el día de ayer en la Asamblea? Sí, como le digo, yo no voté por esto aquí porque no creo que sea necesario que el país tenga siembra. Lo que yo planteaba era que se importe producto activo para que se pueda generar los medicamentos que sean requeridos. La Asamblea, en este momento, como digo, de manera democrática se discutió absolutamente todo. Fue aprobado este punto, pero hay restricciones, ¿no? Es netamente para uso medicinal, ¿sí? Quienes van a poder hacer uso de esto son obviamente las empresas que tengan los permisos de las diferentes entidades como el Ministerio de Salud y quienes van a estar obviamente también tras esto es las entidades de control, porque vamos a tener que hacer un control exhaustivo de esto. No estuve de acuerdo, lo repito, ya fue aprobado y esperamos obviamente que el control sea netamente exhaustivo y que obviamente no se pueda comercializar de manera abierta como sí lo dice el código. Eso hay que reconocerlo. Señor vicepresidente, quiero retornar al primer tema que mantenimos en este diálogo. ¿Existiría otra opción o alguna otra opción para volver al debate del tema del aborto? En este momento no, ya incluso se reconsideró dentro de la Asamblea Nacional. Aquí vamos a esperar el veto del presidente y obviamente porque como colegislador él tiene que poder revisar obviamente y también enviar sus observaciones a la Asamblea Nacional. Así que al menos en la Asamblea Nacional nosotros ya reconsideramos, es caso cerrado el tema para nosotros. ¿Por qué se votaron en 6 partes el día de ayer en la Asamblea? Por lo complejo que justamente era el código. Y obviamente esto también sale del diálogo planteado en la Asamblea Nacional. Si votábamos todo como un solo cuerpo, lo que sucedía, lo más seguro es que el código en su gran mayoría en su totalidad no pase, no sea aprobado. Entonces se trató de dividir los temas polémicos, como le comentaba, el tema del aborto, que era uno, el tema del comiso sin sentencia, el tema que se muestre el rostro incluso de los delincuentes o de las personas cogidas en flagrancia, que ahora se va a poder, lo que mucha gente o la gran parte de la ciudadanía estaba pidiendo. Entonces, si es que esto se votaba en un solo paquete, no iba a pasar. Y dentro de las conversaciones entre las bancadas hay que rescatar también, obviamente, la predisposición del señor presidente de la Asamblea Nacional en generar estos diálogos que permitieron la aprobación del código de esta forma.
Con 118 votos a favor, ayer se negó la incautación de bienes por delito de corrupción, pero en cambio se aprobó el decomiso sin sentencia. ¿Qué quiere decir esto? Y se lo hizo con 118 votos, es decir, obtuvo la mayor votación. Se aprobó el decomiso, pero aquí deben haber tres causales recurrentes, ¿no? O concurrentes, perdón. Una de estas es que no se encuentre la persona que se está juzgando, que no se presente incluso por 2 ocasiones cuando sea llamado. Bajo estas condiciones, obviamente se puede aplicar el decomiso de sentencia. Y esto va a servir para recuperar los bienes y capitales, obviamente, de la corrupción. No solamente de la persona, sino de sus familiares. Esto es muy importante, creo que va a permitir... No se daba esto. Va a ser una herramienta importantísima para que los jueces, obviamente, puedan recuperar lo robado. Las reformas al COIP serían perjudiciales para el sistema judicial, como lo ha manifestado la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga. ¿Cuál es su opinión al respecto, señor vicepresidente? Quizá ellos están asustados por el tema de decomiso sin sentencia, ¿no? Creo que son unos de quienes se opusieron en esto. No creo que haya o que exista mal intención de los legisladores o la Asamblea Nacional en justamente permitir que se pueda recuperar los bienes o los capitales robados. Esto era necesario, es lo que el país pide. O sea, no podemos, incluso ahora no se podía hacer nada porque se escapaba el delincuente, huía como lo han hecho muchos de la época de los 10 años de la Revolución Ciudadana. No se podía hacer absolutamente nada. Entonces esta herramienta va a permitir obviamente que se pueda recuperar esos bienes y los recursos que el país requiere. Así que no creo que por ningún lado sea un retroceso, sino creo que vamos hacia adelante y estamos aprobando obviamente leyes que van a servir y van a permitir que la justicia pueda actuar obviamente con celeridad. La tarde y noche de ayer en la Asamblea Nacional, con 97 votos a favor, se aprobó difundir la identidad de las personas detenidas durante delitos flagrantes. ¿Qué significa esto, señor vicepresidente de la Asamblea? El que se pueda ver el rostro de quienes son cogidos en flagrancia, yo creo que era necesario, era totalmente necesario. El país lo pedía y nosotros obviamente legislamos también en base a lo que el pueblo ecuatoriano quiere. Cubrir el rostro de un delincuente cogido en flagrancia, sí, no creo que estemos yendo en contra de los derechos del delincuente, pero sí yo creo que obviamente va a permitir que cualquier otra persona que pueda ver a ese delincuente, incluso podría acercarse a poner una denuncia, porque quizá este delincuente no solamente le robó, no solamente pudo haber cometido un solo acto, sino que varios actos en los cuales quienes obviamente no pudieron hacer la denuncia en su momento, al reconocerlo lo pueden hacer y ayudar para que esa persona quede dentro de la cárcel. O se lo detiene y nuevamente vuelve a delinquir. Por lo general pasaba eso, Es bueno poder identificar a los delincuentes, es bueno poder identificarlos. Ahora, ¿cuál es el proceso dentro de las reformas? ¿Cuándo entrarían en vigencia? Bueno, esto debe ser, como le digo, conocido por el señor presidente de la República y, por supuesto, obviamente, debe poner sus observaciones a esto, debe vetarlo, dependiendo, obviamente, si lo hace o no, y esto va a llegar a la Asamblea Nacional y nuevamente nos tocará votar. Luego de eso, obviamente, cuando el presidente ya remita sus observaciones y la Asamblea vote, ya sería prácticamente ya ley de la nación. ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando? Esperemos que eso no pase desde el máximo de un mes. Esperemos que no pase. Para cerrar, señor vicepresidente de la Asamblea, ¿qué otras leyes están pendientes de ser tratadas y que podrían ser aprobadas en las próximas semanas? Bueno, estamos con el Código de Salud. Sabe que estamos discutiendo como prioridad también, ya empezamos el tema del Código de la Democracia. Tenemos todavía, no leyes, pero juicios políticos que debe tramitarse por medio del CAL y los cuales van a aprobarse. ¿Qué juicios, señor vicepresidente? Bueno, hay juicios que salieron estancados. Por ejemplo, tenemos el juicio de la ministra María Paula Romo, que se va a ir aprobando de acuerdo a cómo fueron llegando. Entonces, la Asamblea está respondiendo al país, está dando las herramientas necesarias y estamos obviamente transparentando, por supuesto, todos los temas que tienen que ver con la Asamblea Nacional. Queremos agradecer esta mañana la presencia en Notimundo al Día de César Solórzano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Hemos dialogado sobre la resolución de la Asamblea tras la votación de las reformas al COIP la tarde y noche de ayer en el recinto parlamentario. Señor vicepresidente, gracias por acompañarnos. A ustedes, buen día. Esto es Notimundo, siempre bien informados.